Ven y avancemos juntos. Hola, en este momento vamos a trabajar lo que tiene que ver con el módulo 1 del Vistor Server 2016, inmersión en todo lo que es la administración como tal. Entonces, en el módulo 1 vamos a ver lo que es la visión general, el overview del Vistor Server. Recordemos entonces aquí en el módulo 1 vamos a ver el overview y vamos a ver o a explicar qué es Vistor Server, los componentes y capacidades que Vistor Server tiene, qué es lo nuevo dentro de Vistor Server y cuáles son las herramientas de servidor y tareas que yo puedo ejecutar con Vistor. Recordemos que estamos dentro del servidor, dentro de la máquina de Windows Server 2016, donde se está montando, donde se va a configurar todo el Vistor Server. Entonces, si nos ponemos a revisar entonces dentro del overview, ¿qué es Vistor Server? Entonces, Vistor Server como tal es una plataforma para la integración de procesos. En general, procesos de negocio. Lo que se consigue con Vistor Server, ¿qué es lo que se consigue? ¿Qué es lo que se puede trabajar? ¿Qué es lo que se consigue con Vistor Server? Se consigue integrar procesos de sistemas heterogéneos o homogéneos, de forma que puedan comunicarse con mayor facilidad. ¿Sí? Digamos que no hay que ser un científico de la NASA, pero acá debo tener en cuenta siempre que todos los sistemas que convergen en una empresa, por lo general, detrás manejan datos. Entonces realmente Vistor Server lo que permite es esa integración entre los datos denominada procesos o a través de las reglas del negocio. Ejemplo, Vistor Server puede consumir información generada por un proceso que puede llegar de distintas maneras, de distintas formas. Dicho proceso es o un registro en una base de datos, o un correo electrónico, o un archivo plano, o a través de FTP, o a través de SAP. Esa información que llega dentro de esos procesos, ese proceso que llega a través de ese medio de información, Vistor Server lo que hace es enrutarla mediante reglas de negocio que van cambiando dinámicamente en tiempo real. Obviamente reglas de negocio que uno va estableciendo. ¿Sí? Los destinos a donde Vistor Server toma la información y lo puede llevar puede ser un SharePoint, una base de datos, otro FTP, un archivo o construir manualmente los formatos y o protocolos de destino que se requiera, porque pueden ser aplicaciones propias de la organización donde tenemos básicamente nosotros que construir los formatos que nuestra aplicación recibe. Pues dicho sea de paso, si nos toca construir, pues es un poquito más de trabajo. La intención acá es tratar de que los diferentes sistemas converjan a través de protocolos o a través de formatos estándar, como es el XML. En general, Vistor Server es actualmente el mejor recurso que existe para realizar integraciones de aplicaciones dispares. ¿Sí? Esa palabrita es muy importante, dispares, pues es fácilmente monitoreable, robusto y escalable. Tenemos que tener en cuenta que toda la configuración que hagamos en Vistor Server y todas sus reglas de negocio y todas las implementaciones que se hagan en Vistor Server, por defecto van a quedar almacenadas en SQL Server. ¿Ok? De tal forma, y para eso es que Vistor Server requiere como motor de base de datos para su administración y para toda su configuración el SQL Server. Esto no quiere decir que Vistor Server solamente permite integraciones con SQL Server. No, SQL Server para Vistor Server es su repositorio de datos para todo el tema de reglas de negocio, de administración, de adaptadores y todos los componentes que yo configure en Vistor Server quedan almacenados en SQL Server. Si el video te está gustando, dale like y suscríbete.
Si quieres que creemos un curso completo sobre este tema, escríbelo en los comentarios. Pero puedo tener integraciones con diferentes fuentes de datos y diferentes destinos de datos, independientemente de que sea Microsoft o no. Siguiendo entonces con la explicación, vamos a ver ahora el tema de los componentes y la capacidad que el Visual Server tiene. El componente central que proporciona Visual Server para la definición de procesos de negocio es el diseñador de orquestaciones. Este es un componente que permite a Visual Server las capacidades de BPM, todas las capacidades necesarias de BPM que él requiere para todo el tema de orquestaciones. De ahí, ya después de configurar el servidor, que eso lo veremos en otro módulo y más adelante, ya de ahí, después de configurar ese servidor, como desarrolladores, nosotros podemos entrar a Visual Studio 2015 siempre y cuando hayamos instalado las plantillas de Visual. Nosotros vamos a poder ver, permítame un minuto, voy a ponerle pausa para validar nuevamente aquí la licencia. Un momento. Bueno, ya quedó validada la licencia. Si por algún motivo vuelve a sugerirla, en el escritorio, en el archivo prerequisitos, allí podemos encontrar, perdónenme un minuto, ahí podemos encontrar la licencia de pronto que él solicita. Bueno, continuemos. Entonces estábamos revisando que uno de los principales componentes, del componente central que Visual Server tiene, se conoce como diseñador de orquestaciones. Entonces les decía, desde el lado del desarrollador, ya teniendo el servidor de Visual Server, del lado del desarrollador, ¿qué corresponde o cómo puedo ver ese diseñador de orquestaciones del lado del desarrollador? Pues resulta que cuando entro a Visual Studio y veo un nuevo proyecto, permítame un minuto también aquí y voy a hacer un cambiecito para que se vea en español, un poquito más entendible. Listo, voy a volver a entrar aquí al Visual Studio. Entonces les decía, desde el punto de vista del desarrollador, en el momento en que le digo archivo, nuevo proyecto, los desarrolladores entonces a través de los proyectos de Visual Server pueden construir proyectos vacíos de Visual Server démosle un minuto. Y acá, en el momento en que él me construye un proyecto vacío, yo puedo venir acá en proyecto, agregar nuevo elemento y me permite construir orquestación de Visual. ¿Sí? Esta orquestación es la que como desarrolladores empezamos a crear, empezamos a construir y más o menos tiene este diseño o este entorno para trabajar. Y esta orquestación es la que vamos a compilar. El resultado va a ser una compilación que vamos a colocar en lo que se denomina, en lo que denominamos acá como el diseñador de orquestaciones. Sí, bueno, realmente el diseñador de orquestaciones es lo que estamos viendo. En el servidor lo que lo montamos es en el motor de orquestaciones. ¿Sí? Entonces básicamente dentro del Visual Studio aquí vemos el diseñador de orquestaciones. Eso es lo que estamos viendo. Y esta es nuestra base fundamental para empezar a construir todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos de parte del Visual Server. Entonces, por ejemplo, aquí entonces podemos ver que el lenguaje utilizado por Visual Server en la construcción de la orquestación se denomina VPIL, que es el lenguaje de ejecución de procesos de negocio. ¿Okay? Es un lenguaje gráfico, digamos que no hay que aprender un lenguaje de programación nuevo, es un lenguaje gráfico, pero parte de su sintaxis la podemos generar a través de C#. Entonces no hay que asustarnos ni mucho menos. Visual, ahí es donde viene. El diseñador de orquestaciones lo encontramos en la plantilla de Visual Studio 2015, pero Visual Server proporciona un motor
que permite la ejecución bajo demanda de los procesos de negocio. Ese se conoce como el motor de orquestaciones. Aquí pues les colocaba un dibujito que ya les mostré cómo podíamos llegar allí. ¿Sí? ¿Cómo podíamos llegar allí? A través de la creación de un nuevo proyecto de tipo VISTOL y creábamos un nuevo elemento llamado un VISTOL Orchestration. ¿Ok? Esta es la orquestación. Parte de lo que manejamos aquí en la orquestación ya vienen a ver todos estos componentes que vemos aquí a la izquierda: parámetros, puertos, mensajes, variables, conjuntos de correlación, vínculo de rol. Todo eso allí converge en un lenguaje que para VISTOL se llama BPIL, que era lo que les mostraba acá, BPIL. ¿Sí? No queriendo decir esto, vuelvo y digo que es otro lenguaje nuevo, no, es como una forma de hacer las cosas, pero su sintaxis es un poquito una combinación entre XML y C#. ¿Ok? Entonces cuando vemos acá parte de cómo se ve, ahí es donde vamos a empezar a trabajar más adelante en los siguientes módulos. Entonces, si seguimos por acá, en los componentes y capacidades, también me proporciona entonces dentro del motor de orquestación. Ese motor de orquestación va a tener un motor de reglas de negocio que va a permitir la evaluación determinada de la lógica del negocio para tomar decisiones. Entonces, en el motor de reglas de negocio se van a incluir políticas. ¿Sí? Políticas. Por ejemplo, una regla del negocio es no puedo generar facturas. Una regla del negocio puede ser: no puedo generar una factura si la factura no tiene una orden de compra. Una regla del negocio puede ser: no puedo generar facturas si es el último día del mes. Tengo que generar facturas siempre de tal fecha a tal fecha. Son reglas del negocio que, dependiendo de las políticas de la organización, entonces usted las define, usted las empieza a organizar. ¿Ok? La integración de VISTOL Server está basada en un eficiente mecanismo de mensajería a través de XML, que era lo que les menciono. ¿Sí? Tanto destino como origen, él hace como una especie de traducción a XML para poder tener o para poder integrarse con cualquier origen o destino de datos. Más o menos, claro, más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero más o menos el diseñador de reglas de negocio tiene esta forma, ¿sí? Más o menos. ¿Listo? Las reglas del negocio ya las vamos a ver desde el lado del servidor como tal. ¿Ok? Acá también podemos ver entonces algo que se denomina en VISTOL. Bueno, ya hemos visto lo que tiene que ver, que el kernel o el corazón para arrancar a trabajar VISTOL son las orquestaciones. Hay un motor de orquestaciones. Dentro del motor de orquestaciones podemos tener unas reglas del negocio con unas políticas, y VISTOL me permite trabajar algo que se llama BAN, que es el monitor o la monitorización de la actividad del negocio. Más o menos, vuelvo y digo, la fotico es esa, pero pues obviamente acá en el 2016 cambia un poquito, pero lo vamos a ver cuando lo configuremos. Ese es el que me da la monitorización de las actividades del negocio, sea una regla, sea una política, sea toda la orquestación la que yo esté monitorizando. ¿Ok? Teniendo eso entonces en cuenta, BAN, ¿qué es BAN? BAN es fundamentalmente una herramienta que proporciona información de negocio. No es sencillo realizar los desarrollos que permiten extraer información, pero básicamente existen tres formas de extraer la información para alimentar los procesos de BAN, o sea, para hacer orquestaciones. Entonces tenemos el Tracking Profile Editor, que permite extraer información de orquestadores participantes en el proceso de negocio. Intersectores de WCF y WF, que permite extraer información del servicio WCF o flujos de Workflow Foundation participantes en procesos de negocio. Todo de aquí extraemos información para que BAN se alimente, para que el monitoreo de las actividades, el monitoreo de la actividad del negocio se alimente para la toma de decisiones. ¿Ok? Recuerden que parte de VISTOL o gran parte de VISTOL funciona con WCF.
Los componentes personalizados también, que consisten en componentes desarrollados a medida, que permite extraer información que será utilizada por BAM. Entonces, yo creo mi orquestación, tengo mis reglas de negocio, tengo las políticas, ya eso se está ejecutando en el motor de orquestación. Pero necesito monitorearlo, necesito saber qué está sucediendo con el negocio. Para eso voy a utilizar BAM. BAM. ¿Qué me permite BAM entonces? Me permite monitorear la actividad del negocio. ¿Qué? Hombre, que sí se esté cumpliendo, que una factura no se puede recibir o no se puede generar sin una orden de compra. Esas cositas que son parte de la regla del negocio, las voy a monitorear con BAM. Ok, hasta acá. Vamos a seguir, por favor, un momentito. Nos falta un poquito. ¿Qué más tenemos dentro de los componentes y capacidades de Visual Server? Bueno, entonces, ya vemos orquestación, reglas de negocio, políticas, ya eso están dando, ya yo configuré mi tema, está funcionando de acuerdo a, digámoslo así, a una integración y está andando el proceso de negocio. Lo estoy monitoreando. Pero Visual Server tiene unas definiciones, unos componentes que van a estar inmersos dentro de lo que son las reglas del negocio, dentro de lo que son las políticas y dentro de lo que es en sí el compilado o el producto compilado, que al final es una orquestación. Entonces vamos a encontrar que tenemos los EI, que son integración de aplicaciones empresariales. Estos son conceptos. Los BPA, que son automatización de procesos empresariales, el modelo de proceso de negocio, los BPM. Recuerden, son conceptos, no vamos a encontrar una herramienta, no vamos a encontrar un componente que tiene este nombre, no, son los conceptos que yo debo de tener en cuenta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la Application Integration, el AI, ¿cómo voy a integrarme con las aplicaciones? Sea por un WCF, sea por un componente integrador, sea por un adaptador que a través de o dentro de, que aquí lo podemos ver, a través de puertos, a través de mensajes, a través de variables, a través de unos vínculos, cómo voy a interrelacionar voy a hacer la integración de la aplicación, ¿ok? Eso que me permite determinar unos BPA, unos procesos de automatización. Por ejemplo, cuando me llegue un correo con este adjunto, necesito que me dispare o que me envíe o que ejecute la siguiente integración. Todo eso son Business Process Automation. Tenemos también los BPM, que son los Business Process Modeling, el modelo o el moldeado de procesos de negocio, y la comunicación de negocios business to business. ¿Okay? Vuelvo y digo, esos son conceptos que más adelante los iremos explicando más al detalle. Entonces, por ejemplo, cuando vemos gráficamente cómo funciona una orquestación, aquí podemos ver un poquito más los diferentes tipos de conceptos que vimos anteriormente. ¿Okay? El kernel, el corazón de todo esto, es una orquestación. ¿Ok? Una orquestación. Bueno, muy bien. Sigamos. Por ejemplo, una organización de compras. Una organización de compras. Ahí vemos un ejemplo más o menos de las diferentes integraciones que Visual Server hace o que Visual Server me permite trabajar. Bueno, vamos a seguir bajando un poquito. Bueno, voy a subir un momentito. Entonces aquí podemos dar como resumen qué es Visual Server. Ya lo explicamos. Diferentes componentes y capacidades que Visual Server tiene. Y qué es lo nuevo en Visual Server. Entonces vamos a mirar un poquito qué es lo nuevo de Visual Server. ¿Sí? Bueno, lo principalmente nuevo en Visual Server a partir de hace 2 años, 3 años para acá es que Visual Server también lo puedo tener como servicios en la plataforma de Azure. Servicios en la plataforma de Azure. Allí vemos, o ahí hay una explicación, un resumen de cada una de las versiones del servicio de Visual Server en Azure. Como PaaS, ¿qué significa como PaaS? Plataforma como servicio.
O sea, el Visual Server me lo proporciona como un servicio. No tengo que tener ninguna máquina, no tengo que tener nada, sino que simplemente contrato el servicio de Visual de Azure en las diferentes versiones que les explico acá o que les estoy anotando acá. Ya si quieren leer un poquito más, pues ahí está el detalle. Ahora, ¿qué es lo nuevo en Visual Server 2016 ya como herramienta on-premise o como herramienta instalada en mi empresa? Pues que soporta nuevas plataformas, como es Visual Studio 2015, ojo, 2015, no 2017, no 2012, sino 2015. Permite trabajar en Windows Server 2016, en SQL Server 2016 o 2017 y permite trabajar con el Office 2016. Me permite la usabilidad del SQL Server 2016 a través de un componente llamado Always On, que es lo que se determina como alta disponibilidad. Quiere decir esto, que yo puedo tener mi Visual Server montado en un servidor de SQL Server en alta disponibilidad. Eso me lo permite trabajar. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos adaptador de aplicación lógica que me permite conectar mis aplicaciones hospedadas en Azure. Ya son aplicaciones de servicio, por ejemplo, aplicaciones en Azure, aplicaciones como Salesforce, como SharePoint, como CRM Online. O sea, ya me permite a través de API integrarme con servicios que yo contrato en la nube. Sí, ya no tiene que ser netamente con aplicaciones locales o con motores de datos locales. Ya lo puedo hacer con aplicaciones en nube. Otro de lo nuevo, adaptador de archivos. Me permite conectarme a un recurso compartido de archivo de almacenamiento en Azure. O sea, utilizar Azure como cuenta de almacenamiento, como cuenta o comunidad de red o como un alojamiento de archivos. Esa interacción ya me la permite Visual Server. Anteriormente no me lo permitía. O sea, me permite mucha integración con Azure como tal. Adaptador SFTP. Tengamos en cuenta que si yo voy a utilizar FTP para hacer alguna adaptación, integración en Visual, el FTP es un protocolo no tan seguro. En ese protocolo no tan seguro, yo puedo utilizar en vez de FTP, SFTP, que es un poquito más seguro. Entonces, el adaptador SFTP se ha diseñado de modo que use WinSCP, que es una herramienta que me permite la interconexión con ese protocolo. Ese protocolo se usa muchísimo, sobre todo con máquinas Linux. ¿Sí? Entonces, con máquinas Linux me permite utilizar, digamos así, ese protocolo. Bueno, Visual Server, digamos que más que lo nuevo es como las actualizaciones que tiene dentro de adaptadores y aceleradores. El adaptador SAP, que permite trabajar con los SDK y el conector de .NET, pues tenemos que tener en cuenta también versiones de SAP, ¿no? Pero por lo general con las últimas versiones de SAP no se ha tenido problema. ¿Ok? Entonces, ¿uno qué hace? En la máquina de Visual Server donde vaya a utilizar SAP, pues tiene que descargar el conector de SAP para .NET. Eso es muy importante. Aquí les dejo una referencia para que lo tengamos presente. ¿Listo? Teniendo en cuenta de que el ensamblado que descargue se haya instalado o se haya colocado en GAP. Recordemos un poquito qué es GAP o por favor investiguenlo. ¿Listo? Eso es parte de lo nuevo que viene con o que tiene Visual Server. Ahora, Visual Server proporciona unas herramientas y unas tareas que son muy importantes tenerlas en cuenta, que a nivel ya no de desarrollador, sino de administrador de Visual Server, las vamos a manejar. Obviamente en los próximos módulos vamos a explicar cada una de ellas. ¿Qué podemos encontrar dentro de las herramientas de Visual Server para administrarlo, para trabajarlo? Entonces, por ejemplo, se puede usar las siguientes herramientas para administrar Visual Server: para administrar grupos de Visual Server, para implementar aplicaciones de Visual Server, o sea, las orquestaciones, para interactuar con los socios comerciales, o sea, con las aplicaciones de terceros que yo quiero interactuar con ellos, y para supervisar el estado, o sea, el bank, lo que hablamos, el monitoreo de las actividades. ¿Qué tenemos?
Tenemos la consola de administración de Visual Server. La consola de administración de Visual Server es la principal herramienta de administración. Proporciona una interfaz de usuario gráfica para todas las operaciones de implementación de una aplicación de Visual Server. Por ejemplo, puede iniciar los asistentes para importación, instalación y exportación, así como agregar y quitar artefactos de una aplicación y realizar otras modificaciones en la aplicación. Cuando hablamos de artefacto, estamos hablando de los componentes que yo agrego dentro de una orquestación o dentro de una implementación de Visual Server. Componentes en Visual Server, componentes es igual a artefactos. ¿Ok? Otras herramientas que me permiten hacer algunas tareas de Visual Server. Tenemos la herramienta de línea de comandos que se denomina BTS Tasks, que permite realizar amplio número de tareas administradas desde la línea de comandos, ya sea, hablamos de línea de comando estilo PowerShell. ¿Okay? También tenemos como herramienta la API de programación y secuencia de comandos, donde puede usar un modelo de objetos para crear y ejecutar script, automatización de tareas administradas para obtener acerca del uso WMI. Sí. Eso nos ayuda un poquito más a los desarrolladores. El WMI. ¿Qué es el WMI? Windows Management Instrumentation. Instrumentación de administración de Windows. ¿Ok? Entonces tenemos la consola de administración, tenemos la herramienta a través de línea de comandos, las API de programación. Vamos a también tener lo que hablábamos hace un rato como herramienta, digamos así, se denomina como actividad económica de supervisión, que es BAN. ¿Por qué se denomina actividad económica? Hombre, porque yo voy a poder monitorear mis reglas de negocio como tal. BAN puede utilizar un libro de Microsoft Excel para proporcionar a los usuarios empresariales con una forma de ver una vista holística en tiempo real de los procesos empresariales. Para obtener más acerca información de Bank, eso lo veremos nosotros más adelante. ¿Ok? Más adelante lo iremos viendo. Tenemos el Visual Health Monitor, ¿sí? Que me permite mirar, un monitor que me permite mirar la salud de Visual. ¿Cómo está Visual? ¿Cómo se está comportando Visual? ¿Listo? Tenemos las herramientas de terminador de Visual, ¿sí? Que me permite resolver problemas de integridad con base de datos, tareas comunes, que me permite de pronto quitar instancias o purgar tablas de gran tamaño. Y algo muy importante es el análisis de rendimiento de registros. Bank me permite monitorear mis reglas de negocio y PAL o análisis de rendimiento de registro me permite monitorear o tener como una especie de contador de rendimiento de cómo se va comportando Visual, ya como infraestructura, ¿sí? Si Visual me está soportando los procesos de integración que yo les esté haciendo. ¿Ok? Bueno, en síntesis, eso es lo que tiene que ver con el módulo 1, que es el overview de Visual, que es el Visual Server, componentes y capacidades, que es lo nuevo, y algunas herramientas. No se las mencioné todas porque esas las vamos a ir viendo en el transcurso de los otros módulos. ¿Listo? Bueno, por el momento es todo. Vamos a continuar más adelante con el siguiente módulo. Muchas gracias. Feliz día.